Buenas tardes, mi nombre es Celso Dávila. El día de hoy vamos a ver lo que son las partes del equipo electromecánico, componentes de una microcentral hidroeléctrica. Vamos a iniciar con las turbinas hidráulicas. Como les mencionaba, los componentes de una central hidroeléctrica son las obras civiles, el equipo electromecánico y las redes eléctricas. Lo que está dentro de las obras civiles, en el caso específico de la casa de máquinas, son los componentes del equipo electromecánico. Eso es lo que vamos a ver en detalle el día de hoy. Y finalmente la parte de las obras de las redes eléctricas. Como podemos ver en la gráfica, los componentes de una central hidroeléctrica, lo que se encuentran dentro de la casa de máquinas, que vienen a ser los componentes del equipo electromecánico, son la turbina hidráulica, el generador eléctrico y las redes eléctricas. En cada uno de estos componentes, para llegar a la generación de la energía eléctrica, existen diferentes pérdidas, consideradas como eficiencias. Tal es así de que en el caso de las microcentrales hidroeléctricas, un valor aproximado de las eficiencias sería el 0.5. Vamos a ver la clasificación de las centrales hidroeléctricas. Hay un consenso en la clasificación de las centrales hidroeléctricas, como por ejemplo podemos ver según OLADE y según USA Europa, el rango de las picocentrales, microcentrales, minicentrales, pequeñas centrales hidroeléctricas, medianas centrales y las grandes centrales. En el caso que nosotros vamos a tratar es en el rango de las picocentrales hasta las minicentrales hidroeléctricas. Los componentes del equipo electromecánico, como vuelvo a repetir, son la turbina hidráulica, el generador eléctrico, que vienen a ser los componentes principales. Luego allí ya vienen otros componentes complementarios, como es el regulador electrónico, válvulas, tableros y otros accesorios. Vamos a ver como componente principal del equipo electromecánico las turbinas hidráulicas. Las turbinas hidráulicas es el componente principal del equipo electromecánico que transforma la energía cinética del agua en energía mecánica. Podemos clasificar a las turbinas hidráulicas de diferentes maneras. En el caso, según la variación de presión estática a través del rotor, tenemos las turbinas de acción y las turbinas de reacción. Las turbinas de acción transforman la energía cinética del agua en energía mecánica, produciéndose un impacto con el chorro de agua sobre los álabes de la turbina. En estos tipos de turbina, en este grupo de turbinas de acción, tenemos la turbina Pelton, la turbina turbo, la turbina Mitchell-Banky, la turbina tornillo de Arquímedes, las turbinas de Río. Las turbinas de reacción igualmente transforman la energía hidráulica del agua y se produce por parte de presión y por parte de acción. Acción de la velocidad del agua.
En este tipo de turbinas tenemos las turbinas Francis, las bombas como turbinas, las turbinas Kaplan, las turbinas hélice. También tenemos la clasificación de las turbinas según la dirección del flujo a través del rodete. Tenemos turbinas de flujo tangencial, turbinas del flujo radial, turbinas de flujo semiaxial, las turbinas de flujo axial. Según el grado de admisión de rodete, tenemos turbinas de admisión parcial, turbinas de admisión total. En este gráfico podemos ver el rendimiento de los diferentes tipos de turbinas. Por ejemplo, tenemos la turbina Pelton y Turgo, que es la que tienen mayor eficiencia y admiten caudales parciales. También vemos otras turbinas como la turbina Francis, la turbina Mitchell-Banky, la turbina hélice. La turbina hélice o la semi-Kaplan son las turbinas que no admiten caudales parciales. Esto quiere decir, como podemos ver en la gráfica, por ejemplo, si vemos la curva de la turbina hélice o la semi-Kaplan, que con un 30% del caudal de diseño no van a funcionar. La turbina Francis, con un caudal del 20% de diseño, igualmente no va a funcionar. La turbina Pelton sí, hasta puede funcionar con menos del 10% del caudal, no teniendo variación de la eficiencia. Según el salto y caudal relativo de trabajo a lo que están sometidas, tenemos las turbinas hidráulicas de grandes caídas y pequeños caudales. En este grupo corresponden las turbinas de acción, las turbinas de medianas caídas y medianos caudales, lo conforman las turbinas de acción, pero también las de reacción, y las turbinas de pequeños caudales. En este caso tenemos las turbinas de reacción, como son las turbinas Kaplan, hélice y sus variaciones. Acá tenemos un cuadro también de la clasificación de las turbinas de acuerdo a la altura con el caudal. En la parte superior vemos las turbinas de grandes alturas y pequeños caudales, que vendrían a ser las turbinas Pelton y las turbinas Turgo. De medianas alturas y medianos caudales tenemos las turbinas de flujo transversal, denominadas Mitchell-Banky. Tenemos las turbinas Francis, las bombas como turbinas, las turbinas Pelton de múltiples inyectores, pero esto es excepcionalmente. Las turbinas de pequeñas alturas y grandes caudales tenemos las turbinas Kaplan, las turbinas hélice, las turbinas tornillos de Arquímedes. Y las turbinas de cero altura, que se utilizan para las corrientes de río, serían las turbinas denominadas turbinas de río. Acá tenemos la gráfica de una turbina de reacción, en este caso la turbina Kaplan, y una turbina de acción, una turbina Pelton, en la parte derecha. En cuanto a las turbinas de acción, como ya habíamos visto, tenemos las turbinas Pelton. Estas turbinas son de flujo tangencial y de admisión parcial. Admisión parcial, como le vuelvo a repetir, significa que aceptan caudales parciales sin disminuir su eficiencia. Las turbinas Pelton son eficientes en condiciones de grandes saltos y pequeños caudales. Acá tenemos unos modelos de las ruedas Pelton.
Igualmente tenemos una rueda Pelton en funcionamiento. Podemos ver el chorro de agua que cae incide sobre los álabes del rodete. Y la cuchara de la rueda Pelton tiene una forma particular con una partición. La parte superior derecha podemos ver que el chorro impacta sobre el álabe o cuchara y sufre una reacción. Las turbinas de acción pueden ser de uno o varios inyectores. Los rodetes están provistos de un conjunto de álabes, como les vuelvo a repetir, de 18 hasta 28. Es una máquina robusta y de buena duración. Acá podemos ver una turbina de 2 inyectores, y acá en la parte derecha podemos ver una turbina de 4 inyectores. Acá tenemos una fotografía de una turbina Pelton de 2 inyectores inyectada a la red. Las turbinas tipo turbo son turbinas de acción con características similares a las turbinas tipo Pelton. Sin embargo, la característica de estas turbinas es de que aceptan mayores caudales que la Pelton. El inconveniente es de que el chorro de agua incide en forma diagonal hacia los álabes del rodete, por lo que se tiene que tener en cuenta el diseño de los rodamientos cuando se decide trabajar con este tipo de turbinas. Su eficiencia es relativamente baja con respecto a la turbina Pelton, poco menor. Allí podemos ver el rodete Pelton, el rodete turbo, que viene a ser la mitad de un rodete Pelton. La incidencia del inyector en forma diagonal, y los componentes son parecidos a la turbina tipo Pelton. Por ejemplo, el inyector es el mismo de una turbina tipo Pelton. Luego tenemos las turbinas de reacción. Las turbinas de acción de flujo transversal, las denominadas turbinas Mitchell-Banking. Son turbinas de admisión parcial y de doble paso. El inyector es una torbera de forma rectangular. El rodete tiene la forma de tambor, con álabes hechos de perfil circular y de simple curvatura. Son fáciles de construir, pero hay que tener en cuenta el diseño, ya que al ser fácil de construir también se cometen muchos errores. Son de bajo costo y es una alternativa para los medianos caudales y medianas alturas. O sea, esta turbina está en el mismo lugar, o sea, se ubica con las turbinas Francis, pero la diferencia es de que estas turbinas son de más bajo costo y tienen menores eficiencias que una turbina tipo Francis. Se les había hablado sobre la admisión del caudal. O sea, estas turbinas, si es que se le hace de un solo
de un álave completo tienen bajas eficiencias cuando se les coloca el caudal parcial. Pero hay un acomodo, un arreglo que se le puede hacer a estas turbinas para que acepten hasta 1/3 de caudal sin disminuir la eficiencia, simplemente con un álave directriz partido. Acá vemos las gráficas. 1/3. Esto implica que durante la operación se puede variar el caudal y la eficiencia no va a variar mucho. Por ejemplo, durante un año donde el caudal disminuye, podría trabajarse hasta 1/3 de caudal, y cuando el caudal aumenta, podría trabajarse con 2/3 de caudal o con el caudal total. Acá tenemos ejemplos de una turbina Mitchell-Banky o turbina de flujo transversal, también denominada cross-flow en inglés. Como podemos ver, acá se encuentra un álave directriz que sirva para controlar el ingreso de agua hacia la turbina. Luego tenemos las turbinas de reacción, otro tipo de turbinas de reacción, las turbinas Francis. Son unas turbinas de flujo mixto y de admisión total. Tiene el distribuidor que consta de varios álaves y son de posición variable. El rodete consta de un conjunto de álaves fijos. Acá podemos ver el rodete. El ingreso del agua es en forma radial y la salida sale en forma axial. La carcasa tiene forma de un caracol. Acá podemos ver el ingreso del agua, los álaves directrices y bueno, ingresan al rodete. Las salidas por la parte inferior mediante un tubo de succión. La turbina Francis, el agua ingresa en forma radial, como les había mencionado, por toda la periferia y abandona el rodete en dirección axial. Estas turbinas, por su característica, están sometidas a riesgos de cavitación, para lo cual el diseño tiene que ser muy cuidadoso en el tubo de succión. Es una máquina de alta eficiencia. Les había mencionado que la turbina Banky se podría ubicar en estos rangos del trabajo de la Francis, pero la eficiencia es menor de las turbinas Banky. Tenemos otro tipo de turbinas de reacción que son las denominadas bombas como turbinas. Las bombas se pueden utilizar para generar energía eléctrica como turbinas, especialmente para pequeñas potencias. En este caso, las bombas son parecidas a las turbinas tipo Francis, por lo cual no aceptan caudales parciales, pero de alguna manera para pequeños proyectos, para pequeñas potencias, se puede utilizar hasta 2 turbinas en paralelo o 3 turbinas en paralelo para que acepten caudales parciales. Su eficiencia es menor que las otras turbinas y permite, bueno, como les había dicho, poca variación de caudal. Tenemos dentro de las turbinas de reacción las turbinas Kaplan, que son para pequeñas caídas y grandes caudales. Su distribuidor es similar a la de las turbinas tipo Francis. Pueden operar
con alta eficiencia y un amplio rango de caudal. Esto debido a que los álabes son orientables. Cuenta con un tubo de succión que es parecido a la de la turbina Francis. Acá tenemos un rodete de la turbina Kaplan. Ingresa por la parte periférica el agua y sale en forma axial mediante un tubo difusor. Tenemos el proceso de fabricación de un rodete tipo Kaplan. Luego tenemos las turbinas tipo hélice. Las turbinas tipo hélice son parecidas a las turbinas tipo Kaplan. La diferencia es de que las turbinas tipo hélice tienen los álabes fijos. Estos son muy importantes en el aprovechamiento en pequeñas potencias, ya que en grandes potencias sí tendría que ser tipo Kaplan. ¿Por qué? Porque se puede variar los álabes del rotor, se puede mover el ángulo y variar los caudales. Igualmente varía la velocidad. En este caso de las turbinas hélice, el álabe del rodete no va a variar. Por lo tanto, la altura tiene que ser fija y el caudal también fijo. Tenemos las otras turbinas, las turbinas de río, donde la altura es cero, simplemente se aprovecha la velocidad. Tenemos otros tipos de turbinas como las de tornillo de Arquímedes, donde es aprovecharlo para pequeñas alturas y grandes caudales. Acá podemos ver dos ejemplos de microcentrales. Una con CHAM, una altura de 45 metros y caudal de 250 litros por segundo. En este caso es una turbina Francis. Y en la parte derecha tenemos una altura de 7 metros con un caudal de 525 litros por segundo, una turbina tipo hélice. O sea, una turbina de bajas caídas y una turbina de medianas caídas, que es la tipo Francis. La selección de las turbinas hidráulicas. Bueno, hay criterios de selección para las turbinas hidráulicas. Dentro de uno de ellos está la velocidad específica. Entre otros criterios tenemos la eficiencia, capacidad de la máquina para trabajar a cargas parciales, la existencia de repuestos y servicios, velocidades de embalamiento, cavitación, costos, entre otros. En cuanto a la velocidad específica, podemos ver allí la fórmula que bajo el principio de similaridad de un prototipo podemos variar de acuerdo a la altura y caudal con características similares. Con la velocidad específica nosotros podemos determinar qué tipo de turbinas vamos a emplear. Si nosotros al hacer los cálculos tenemos las velocidades específicas que están en la parte derecha, el rango de velocidades específicas, podemos ya determinar qué tipo de turbinas vamos a utilizar. Inclusive, si nos sale un cálculo, estamos diseñando, nos va a indicar que si estamos cometiendo un error en la selección de turbinas o estamos con los cálculos adecuados. Allí tenemos principales tipos de turbinas y su NS o velocidad específica, que es parecido al cuadro que les había mostrado anteriormente. La selección de turbinas. Hay formas prácticas de seleccionar las turbinas como un prediseño, teniendo unos ábacos
o gráficas, podemos, de acuerdo al caudal y desnivel o altura, podemos determinar o saber dónde estamos ubicados y qué tipo de turbina vamos a utilizar. Estimación de una potencia de una central hidráulica. Desde ya, como les había mencionado, de que cada equipo tiene su eficiencia. Entonces nosotros, para determinar la potencia, tenemos los parámetros de altura y caudal y una constante K, que depende de la eficiencia. Nosotros, el K tiene sus valores de acuerdo a qué tipo de central. Por ejemplo, las picos centrales estaríamos en el rango, el valor de K estaría en el rango de 3.5 a 5, en las microcentrales de 5 a 6.5, mini centrales de 6 a 7 y rangos mayores de 7 a 7.5, dependiendo del tipo de turbina también. Acá, por ejemplo, un ejemplo práctico, si tenemos el caudal y la altura, podemos determinar una potencia asignándole un coeficiente en este caso es 6.5, que corresponde a una microcentral hidroeléctrica. Con las gráficas, en una forma práctica, nosotros ubicamos en la parte de las abscisas el caudal y luego en la parte de las ordenadas el desnivel o altura, y donde se intersecan, allí tendríamos la potencia y el tipo de turbina. En este caso de la gráfica, por ejemplo, acá correspondería utilizar una turbina tipo turbo o una turbina de flujo cruzado o Mitchell-Banky. En este caso que habíamos visto el caudal 0.5 metros cúbicos por segundo y la altura bruta de 45 metros. La curva de eficiencia de la turbina Pelton. En este caso es muy importante, ya que en el diseño tiene que tenerse bastante cuidado, porque si nosotros tenemos girando a la turbina a una velocidad inadecuada, porque la velocidad de la turbina depende del desnivel, depende de la altura. Si nosotros lo hacemos girar a una velocidad inadecuada, la eficiencia nos va a dar, por ejemplo, esta es la curva. Si nosotros tenemos la velocidad de diseño, C1 medios, la velocidad de diseño, ahí es donde va a trabajar la turbina y ahí tendríamos la potencia máxima, porque es la máxima eficiencia. Pero si nosotros salimos del rango de la velocidad de diseño, tendríamos variación de eficiencia. Por ejemplo, en este caso C1 sería la velocidad de embalamiento. En velocidad de embalamiento no va a producir energía. O en el caso también de la velocidad 0, bueno, no produce energía definitivamente. En la gráfica anterior les había indicado el comportamiento de la eficiencia según la velocidad de la turbina. Y la velocidad de la turbina depende del desnivel o de altura. Entonces, pero nosotros en la práctica no podemos encontrar una altura que justamente encaje con la velocidad de la turbina. ¿Por qué? Porque la velocidad de la turbina tiene que estar relacionada directamente con la velocidad del generador. Entonces, para ello vemos las velocidades de giro de los alternadores.
Los alternadores tienen que tener una velocidad fija. Existen generadores de 2 polos, 4 polos, 6 polos, 8 polos, de acuerdo a la frecuencia. Nosotros en nuestro país utilizamos la frecuencia de 60 Hz. Y de preferencia para las microcentrales hidroeléctricas, mini centrales hidroeléctricas, la velocidad de rotación es de 1800 de los generadores. Es una velocidad fija, no se puede variar. Y estos son los generadores de 4 polos. Entonces la idea es de que la turbina tendría que girar a 1800 revoluciones si nos ponemos en el caso de un generador de 4 polos o 2 pares de polos. Entonces, la turbina tendría que girar a 1800 revoluciones, pero como les mencioné, de que en el campo no se encuentra una altura adecuada para hacer girar a la turbina a 1800 revoluciones, por lo que tiene que utilizarse una transmisión, que puede ser por poleas y fajas, o por cadenas o sistemas de transmisión, de reductores de velocidad o multiplicadores de velocidad. Bueno, allí hemos terminado en la parte de lo que son las turbinas hidráulicas.